Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí con José Marcelino. Bienvenido. Simone, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Un día maravilloso. Genial. Pues vamos a aprovechar el día y la entrevista. A ver, déjame decir que esta es realmente casi como que la primera entrevista sobre la sección que tenemos de emprendimiento y libertad financiera. Hasta ahora casi que la mayoría fueron todas sobre la sección de espiritualidad y crecimiento personal. Y hoy de algún modo pues vamos a inaugurar, creo que se dice así también en español, ¿sí? Correcto, perfecto. Que a veces se me cruza español e italiano. Normal, no pasa nada. La sección de emprendimiento y libertad financiera contigo. Y justamente estamos aquí para hablar de coaching financiero holístico, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, mira, yo soy coach financiero holístico y esta disciplina es una disciplina, como el propio nombre indica, de holístico, quiere decir que es integral, que tiene una visión 360, trabaja todas las áreas que mencionan los budistas a nivel físico, energético, emocional, mental y espiritual en un sentido amplio, no religioso, ¿vale? De tal manera que nosotros ayudamos a la gente a sanar su relación con el dinero y luego, una vez que lo han hecho, ayudamos a gestionar mejor sus finanzas personales para que no vuelvan a tener problemas con el dinero. Perfecto. Bien, ok. Antes que entremos en detalle para conocer bien cómo funciona y demás, a ver si es posible conocerte un poco a ti, José Marcelino. ¿Nos quieres compartir algo, un poquito sobre tu vida, tu trayectoria? Pues sí, mira, yo me llamo Jorge Marcelino, soy español, vivo en España, soy papá de tres adolescentes, tres chicos, dos chicas y un chico de 16 y 14 años. Soy coach financiero holístico, soy economista de profesión, he trabajado muchos años en multinacionales como directivo y así en resumen un poco, a lo largo de mi vida he aprendido que las finanzas no son solo números, sino que son una herramienta para crear la vida que realmente deseas. Y como coach financiero holístico, yo, en resumen, lo que hago es guiar a la gente, acompañarla, para que transforme sus finanzas, como consecuencia transforme tu vida y como consecuencia que sea un poco más feliz. Es decir, se basa en que las personas hagan un cambio, una transformación integral a todos los niveles y que dejen de sufrir, que salgan del caos financiero en el que viven y tengan una vida, la vida que realmente se merecen y que nos merecemos todos. Genial, perfecto. ¿Y cómo llegaste tú a esto del coaching? Pues mira, llegué siendo directivo, ya conocí el mundo del coaching financiero después, pero primero fue el coaching ejecutivo para empresas, ¿no? Para directivos, el coaching personal también. Y luego descubrí el financiero, sobre todo de Estados Unidos, porque el origen de estas disciplinas, pues prácticamente está allí, ¿no? Es así. Entonces, yo en uno de los roles fui director financiero de grandes grupos y me di cuenta de que todo era muy técnico. O sea, solo era técnico, solo se basaba en hacer números y analizar números para presentar informes y resultados. Entonces era demasiado frío. ¿Y qué pasa? Que la gente normalmente tiene mucho miedo, pánico, terror, tanto a las matemáticas como a los números, a las finanzas en definitiva. Y yo dije, esto no puede ser. Entonces me formé muchísimo en PNL, programación neurolingüística, mentoring, coaching, coaching financiero, como te digo, me especialicé y me di cuenta que en el mundo hay una gran necesidad de esta disciplina. Es muy desconocida, lo sé, aunque en Estados Unidos llevan ya muchos años, pero es muy necesaria, porque si lo piensas, al final todos necesitamos dinero para vivir. A no ser que vivas en medio de una montaña, allí perdido, con los animales, en un bosque, todos necesitamos dinero para vivir, para comer, dar de comer a nuestra familia, pagar la casa, todo. O sea, es que es inevitable. Todos, el 100% de la población, necesita hacer una buena gestión económica. Entonces me dije, wow, es una necesidad que tiene el mundo. A mí me encanta esto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dedicarme a esto? Y ahí surgió, y ahí surgió. Pero surgió eso porque yo a nivel personal, bueno, me casé, me divorcié con tres niños. A nivel personal lo pasé muy mal, fue muy duro, por mí, sobre todo por mis hijos, ¿no? Y, pero bueno, no solo fue el problema familiar, hubo problemas de tipo financiero, de tipo, bueno, otros tipos legal, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo realmente estuve en el caos financiero. Cuando digo que ayudo a la gente a salir del caos financiero, yo estuve en el caos financiero y en el caos general. De tal manera que hubo un punto que yo ya no sabía ni qué hacer para salir. Descubrí el coaching, descubrí el mentoring, la PNL, luego el coaching financiero y conseguí
luchando mucho, después de una travesía en el desierto, no de 40 días, sino de bastante más, salir. Con lo cual, creo que estoy suficientemente preparado como para guiar a personas que están o en ese punto o están a punto de entrar. Porque en base a mi experiencia y mis conocimientos, les puedo ayudar a que esa trayectoria por el desierto sea más corta y con menos sufrimiento. Ok. Antes de que te cruzaras con el coaching, tú tenías una formación financiera. ¿Cómo fue? Sí, yo estudié en la universidad, lo que en España se llama empresariales, luego estudié administración de empresas, son dos títulos universitarios, o sea, soy economista. Hice un MBA, un máster en dirección financiera, he hecho varios másteres en recursos humanos, en coaching, PNL, inteligencia emocional. De hecho, me considero el eterno estudiante porque siempre estoy haciendo algo, siempre estoy estudiando, leyendo, yendo a un evento presencial online, porque creo que todos somos eternos estudiantes, o deberíamos de serlo, y todos somos maestros y alumnos. De hecho, yo cuando más aprendo no es cuando estudio como alumno, sino cuando enseño como maestro, Ujú. si se me permite utilizar este término, porque cuando tú enseñas o guías a alguien, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que investigar, preparar, y tienes que ser lo suficientemente humilde como para escuchar y aprender de los alumnos, porque nadie tiene en su poder la verdad absoluta, ¿no? Nadie sabe el 100% de ninguna materia. Con lo cual, cuando más aprendo es cuando yo acompaño a otros, cuando enseño a otros. Eso sí, siempre con humildad y controlando el ego, nuestro amigo el ego. Claro, perfecto. A ver, yo creo que la palabra financiero estamos más o menos todos al día y es comprensible, entendible. Pero me gustaría entrar un poco más en lo del coaching y luego un poco más en el adjetivo ese holístico, que creo que lo dice todo también, pero capaz que no todos conozcan bien y sepan bien de qué va. Así que Ujú. me gustaría preguntarte esto del coaching, que se escucha mucho por ahí, pero realmente ¿quién es un coach? Mira, un coach es una persona que acompaña, que guía. Eh, No es lo mismo un coach que mentor, ¿vale? Coaching y mentoring no es lo mismo. Hay mucha gente que la confunde. El coach, mira, el coaching no surgió en Estados Unidos, aunque le pese mucho a los grandes gurús, que son buenísimos y yo los sigo también, pero el coaching nació en la antigua Grecia y el creador fue Sócrates, hace 2500 años aproximadamente, porque él creó lo que se llama la mayéutica, el diálogo socrático, que se basaba en qué? En hacer preguntas poderosas para conseguir respuestas poderosas. Él no llegaba al altar y decía, bueno, yo sé todo, soy el profesor y vosotros no sabéis nada. Me escucháis y os calláis. No, todo lo contrario. Él hacía partícipe a los alumnos de sus enseñanzas. Él hacía preguntas poderosas, como te digo, porque esperaba respuestas poderosas. Eso es el coaching. La base del coaching es esa. Así que, con perdón para muchos que quizá no le guste esta respuesta, el creador del coaching fue Sócrates, hace 2500 años. Luego, todo ha evolucionado y no le quito mérito a nadie, ni a mí tampoco. Y pues bueno, lo hemos mejorado, hemos añadido otras disciplinas, lo hemos ampliado y le hemos dado un toque de marketing muy interesante, ¿no? En esto los americanos son los mejores, pero el origen es ahí. Entonces, el coach acompaña, guía, pregunta, espera las respuestas, pero el coach no aconseja, no te puede decir tienes que hacer esto, no. Cuando ya te aconseja, ya no es un coach, es un mentor. El mentor es lo que antes se llamaba un tutor. O sea, alguien que te dice, oye, esto está mal, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto otro. Eso sí lo hace el mentor, en base a tu experiencia. Un mentor es una persona que tiene más experiencia que tú en un tema y te acompaña, te guía y te aconseja. El coach no te puede aconsejar, o si lo está haciendo, lo hace mal. Esa es una gran diferencia, ¿vale? Entonces, el coaching es, como te digo, acompañar. Yo te llevo del punto A, de donde estás ahora, al punto B, donde quieres llegar, ¿no? Y trabajo contigo, trabajamos, pues tus objetivos, tus creencias limitantes, tus patrones heredados, muchas cosas, ¿no? Luego, si ponemos el adjetivo de financiero, pues obviamente le añadimos un matiz financiero. Aparecen las finanzas personales normalmente, ¿no? Con lo cual, pues hay una parte de mentoring. El coaching financiero, aunque se llama coaching, realmente tendría que llamarse más bien mentoring, porque como aparece la pata financiera, que como decíamos antes, es una gran desconocida en general, la mayor parte de la gente las gestiona mal y la mayor parte de la gente le tiene pánico a las finanzas, aparece la patita del mentoring. Es decir, hay que enseñar a la persona que le ayudas temas financieros, le tienes que formar, le tienes que acompañar y le tienes que aconsejar. Aquí sí que sí, eso es muy importante. Y luego el segundo adjetivo de holístico, holístico viene de holos, el griego, que significa integral, total. Se puede traducir como 360 o integral. Es decir, que no solo vamos a hacer números, sino que primero sanamos la relación con el dinero. Es decir, ¿de qué me sirve hacer un Excel contigo para controlar tus gastos, reducirlos, reducir tus deudas, etcétera? Que está muy bien, pero si no hemos ido a la base, o sea, si trabajamos todo a nivel consciente y no a nivel subconsciente,
es como adelgazar. Vas a adelgazar 5 kilos en 2 meses o 6, me da igual, pero en 3 meses o 6 meses vas a tener el efecto rebote y vas a volver a la situación de antes o va a ser peor. Ujú. Entonces, el coach financiero holístico, si hace bien dinero, y esto es duro, ¿eh? Porque no es fácil. Yo no digo que sea fácil. Tienes que ser muy humilde y tienes que ser muy observador. Tienes que darte cuenta de qué patrones financieros o no financieros en general has visto, sobre todo en tu casa, con tus padres, tus abuelos, qué creencias limitantes has vivido. Por ejemplo, el dinero es malo. Yo, por ejemplo, el otro día hoy en la calle, maldito dinero es el problema de todos el origen de todos los males. Por Dios, es horrible eso de decir maldito dinero. O sea, es que ya es, con eso lo que estás atrayendo es la escasez. O sea, si dices maldito dinero, imagínate, lo estás maldiciendo directamente. Claro, entonces, no puede ser. O los ricos son malos. Pues no, hay gente que tiene dinero que es buena persona y hay gente que tiene mucho dinero y es mala. Igual que hay gente que tiene poco dinero, pobre si quieres, que es buena persona. Y yo conozco gente pobre que son muy malos. O sea, es decir, bueno, pues es decir, que el dinero no te hace ni bueno ni malo. No es un fin, es un medio. El dinero lo que hace es potencia lo que tú ya eres. La persona que, entre comillas, digamos, es mala, si de repente tiene mucho más dinero, va a ser mal, pero con mucho dinero. Y la persona que es buena como pobre, si de repente tiene mucho dinero, va a ser buena, pero con mucho dinero. Igual que felicidad o no felicidad. La típica pregunta de, ¿el dinero da la felicidad? No, pero ayuda. Si, por ejemplo, tú, no sé, tu pareja, tú, tu hijo, se está muriendo y la seguridad social, por ejemplo, en España, la sanidad pública no lo cubre y no tienes dinero, pues a lo mejor tú o tu hijo se muere. Y ya está, punto, se acabó. Sin embargo, si tienes mucho dinero, igual te vas, no sé, voy a hacer la publicidad a Houston, ¿no? El hospital no sé qué, o el Monte Sinai de Nueva York, te gastas, no sé, $1 millón y salvan la vida a ti o a tu hijo. Claro, ¿qué es mejor? ¿Tener ese $1 millón o no para salvar la vida a ti y a tu hijo? Con lo cual, es evidente, ¿no? Que el dinero es un medio, no es ni bueno ni malo. Cuanto más tienes, mejor. Yo animo a la gente a que tenga más dinero, pero es más importante hacer una buena gestión del dinero que tienes que tener más dinero. Esto rompe totalmente los moldes, pero es así. Entonces, en el programa que estamos a punto de sacar, que se llama Transfin, Transforma tus finanzas, hacemos esto. Primero sanamos tu relación con el dinero, sobre todo romper, tenemos que cortar con la herencia de nuestros padres, sobre todo, y luego ya hacemos una gestión personalizada y muy profesional de tu situación financiera real para que no sufras con el dinero y no vuelvas a tener carencias financieras que has vivido durante posiblemente toda tu vida. Perfecto. Te iba a hacer unas cuantas preguntas que me estaba apuntando, pero me las respondiste sin que tuve la necesidad de preguntarte. Ok, estáis a punto de sacar un programa que se llama, perdón. Sí. TARA, fin, transforma, es el acrónimo de Transforma tus finanzas. Ah, vale, perfecto. Y entramos un poco más en esto. Es un Sí. programa cuya finalidad es... Cuya finalidad es salir del caos financiero y tener una vida digna, tanto a nivel financiero como en general, por siempre. De hecho, el lema es, transforma tus finanzas, transforma tu vida, sé más feliz. Bien, ¿y cómo se sale del caos financiero? Bueno, pues con humildad, con trabajo, dejándose escuchar. Nosotros tenemos un método, una metodología que se llama Código Dinero 360, que lo que hace, como te mencionábamos antes, es primero sanar tu relación con el dinero y luego mejorar tu situación financiera de forma consciente, porque hay que tomar mucha conciencia, y de forma personalizada, con una visión integral 360 que abarca los 5 ámbitos que dijimos antes, lo físico, lo energético, lo emocional, lo mental y lo espiritual. ¿Y cómo se hace? Pues es un trabajo multidisciplinar. Hay trabajos que se hacen en grupo, hay trabajos que se hacen de forma individual, con lo cual es un compendio de formación, de trabajar con otros, porque cuando trabajamos con otros, hay un concepto que a mí me gusta mucho que es calorcito digital. Es decir, si cada uno estamos en un país, estamos a miles de kilómetros de distancia y no nos podemos juntar ni dar un abrazo, es decir, trabajamos online, está muy bien que haya esa conexión, ¿no? Aunque sea a distancia, del grupo, ¿no? El grupo hace piña, el grupo crea un ambiente especial, la gente te escucha sin prejuicios, sin esperar nada a cambio. Es un entorno seguro. Entonces, ese entorno seguro hace que te relajes, que te abras, y eso es la clave para que, bueno, primero, reconocer el problema que tienes y segundo, que tú te ayudes, que te ayude tu mentor o tu coach y que te ayuden los demás. Luego también hay una parte individual de trabajo, porque cada persona es diferente, incluso cada persona pasamos por distintas etapas a lo largo de la vida, y ahí tenemos sesiones individuales donde hacemos, bueno, analizamos la situación particular de cada uno, se establecen objetivos individuales, planes de acción individuales, planes de formación individuales para, de manera conjunta, hacer que esta persona poco a poco pierda el miedo a las finanzas,
salga del caos financiero y poco a poco vaya arreglando su situación financiera para, en definitiva, ser más feliz, que es lo que queremos ser todos en esta vida. Claro. Alguna vez por ahí escuché que capaz que el dinero no te dé la felicidad, pero te acerca bastante a ella, ¿no? Sí, exacto. Sí, te ayuda, ya te digo. En casos extremos como una enfermedad grave, puede ser la diferencia entre salvar tu vida o la de tu hijo o no salvarla. O no hay que ir tan extremo. Ah, pero yo no tengo esta situación. A mí nunca me ha pasado esto, pero pues imagínate, no sé, por ejemplo, el mercado inmobiliario en España ahora está muy difícil. Hay mucha gente que está volviendo a vivir con sus padres. O gente que ya ni compra piso ni lo alquila. Alquila habitaciones en un piso, pero gente mayor, ¿eh? No gente joven, gente mayor. Que dices, pero esto no ha pasado nunca. Bueno, pues si tienes una situación financiera mala, igual te ves abocado a tener una habitación compartida en un piso con varias personas adultas como tú. Que, hombre, no digo que esté mal, pero es un poco triste, ¿no? Pero sin embargo, si tienes ese dinero, esa capacidad y tienes una buena situación financiera y sabes hacer una buena gestión, igual no tienes que llegar a eso y puedes tener tu propia vivienda, tu propia casita, aunque sea pequeña. Y eso, pues hombre, en principio es mejor para casi todo el mundo, ¿no? Es un ejemplo de algo real que está pasando en mi país, en España. Claro. Hablaste de 5 ámbitos, dijiste. Sí, sí, Mm, exacto. El ¿Podemos físico, retomarlos? Físico. sí, exacto. Físico, energético, emocional, mental y espiritual. Son los 5. ¿Y el ámbito espiritual, en este caso, cuál sería? El ámbito espiritual es, como te digo, no está escrito en ninguna religión ni filosofía, es decir, nosotros respetamos que una persona sea católica, que sea judía, que sea budista, que sea atea, es decir, que no crea en nada, o agnóstica, es decir, que no sabe si cree o no cree. Con lo cual, significa que para mucha gente no solo somos un cuerpo físico, emocional, mental, con carne, con huesos, que tocamos las cosas, que las olemos, que las sentimos, hay mucho más, hay algo que no vemos. Lo puedes llamar fe, podemos hablar de Dios, del universo, de la vida, de Gaia, de lo que cada uno quiera, ¿no? Es decir, hay algo más. Aquí podríamos hablar de física o metafísica, o sea, vida material o o vida cuántica, pero bueno, en definitiva quiere decir que lo que no veo, lo que no toco, lo que no huelo, hay algo más. Hay muchas personas que queremos que hay algo más que puede explicar cosas que, digamos, yendo por la calle paseando no las puedes explicar y que creo que es muy interesante en general y aplicado al coaching financiero holístico, creo que es muy interesante porque te puede dar cuenta, te puede dar herramientas de que no estás solo, que hay que tener fe en lo que tú quieras o en lo que tú quieras, ¿vale? Y que te puede aportar una visión diferente a si solo ves la vida como algo material, ¿no? Entonces, es muy interesante. Hay gente que conecta muchísimo. Nosotros utilizamos mucho la meditación, la visualización, la escritura transformacional, los sonidos sanadores. Entonces, bueno, pues hay gente más espiritual, hay gente menos. Y aquí, si me permites, hago un comentario. Hay mucha gente que es muy espiritual, normalmente con un matiz religioso, por ejemplo, católicos, ¿no? Que en España, de momento, la población mayoritaria es católica, y hay gente que tiene un problema muy grande entre religión y finanzas. Es decir, para ser un buen católico no puedo ser rico. O sea, como que sus creencias no se lo permiten. Volvemos a que es una creencia limitante o un patrón heredado, ¿no? Impuesto o no impuesto, o vivido por sus padres, abuelos, por la institución de la iglesia, lo que sea, da igual. No se trata de buscar culpables. Entonces asocian catolicismo o religiosidad con tengo que ser pobre. Porque si no me estoy aprovechando del prójimo. Y yo esto quiero, o sea, quiero sacar, ¿no? Quiero levantar la mano y decir que esto no tiene por qué ser así. La espiritualidad o religiosidad, lo que sea, no está reñida con el dinero. De hecho, por ejemplo, Jesús no era el pobre. Jesús era hijo de la Virgen María y de San José. Y San José tenía un negocio de ebanistería, o sea, hacía muebles, construía muebles y tenía empleados. Es decir, pobre no era. Era lo que llamamos en España una pyme, una pequeña y mediana empresa. Con lo cual, ¿dónde está la pobreza que no eran pobres y tenían familiares y amigos incluso con más dinero? Es decir, no está reñida la religiosidad o la espiritualidad con el dinero. No tiene por qué serlo. Al final, el dinero es algo transversal, no es algo que está metido en un cajoncito ahí separado y que no se relaciona con los demás ámbitos de la vida. Para nada. El dinero al final es frecuencia, energía, vibración, como todo en la vida. Entonces, ¿por qué separar el dinero de todos los demás ámbitos? No tiene sentido. Y de la espiritualidad tampoco. Esto rompe muchos moldes, hay gente que no lo entiende o que le cuesta, pero cuando rompen esa creencia limitante, ese patrón, cuando sueltan eso, se hacen un enorme favor a ellos y sobre todo a sus hijos o sus parejas o sus descendientes y están haciendo un favor muy grande a la humanidad. Yo lo creo así, porque lo he vivido y es así. Claro, y aparte vivimos en un mundo, en un universo abundante, ¿no? O sea, la naturaleza es abundante y etc, etc, etc.
también, es verdad, ¿no? Sí, 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 exacto. Bueno, aquí hay muchos intereses, no vamos a hablar de política ni de, ni de las entidades o personas que mueven el mundo, no vamos a entrar ahí. Pero sí, el mundo es abundante, el universo es abundante, claro que sí. Lo que pasa es que en base a esos patrones, esas noticias que nos ponen en la televisión, o noticias que salen en las redes sociales, internet, etcétera, en todo. Entonces, que no puedes atraer la abundancia si no la trabajas. Yo, por ejemplo, hace no mucho un chico me dijo, mira, José, he repetido un millón de veces, soy millonario y todavía no lo soy. Digo, ¿y no lo vas a hacer? Haciendo solo eso, no. Segundo, lo estás haciendo a nivel consciente, no subconsciente. Tercero, no estás haciendo nada más. Dices las frases 100 veces al día y te vas a beber cerveza, te sientas a ver la televisión, que está muy bien, no digo que esté mal, pero ¿qué haces tú para atraer la abundancia, para ser millonario, aparte de repetir esas frases? No, pues no puede ser. Tienes que trabajar a nivel subconsciente, tienes que creerlo, tiene que haber una perfecta conexión entre lo que piensas, tu mente, parte mental, entre lo que sientes, tu parte emocional, tu corazón, entre lo que dices, ¿vale? Y entre lo que haces. Cuando combinas eso, o sea, es decir, cuando tú eres, o sea, aquí la clave es el verbo ser, eres, ¿qué pasa? Que es ser, hacer, tener. Cuando tú eres, cuando estás trabajado, dices yo soy, como consecuencia haces, yo hago, y como consecuencia yo tengo, tienes. Es decir, es ser, hacer, tener. Si sigues esa secuencia y trabajas mucho a nivel subconsciente, yo no digo que esta persona se haga millonaria, no voy a decir eso, porque no puedo afirmarlo, pero seguro que su situación financiera va a mejorar, eso seguro. Claro, entonces, tu coach financiero holístico, podemos decir que no tiene tanto la finalidad para crear o ayudar a la gente a ser millonaria, en español es millonaria, ¿no? Sí, Sí, millonario. sino que es más bien trabajar con toda una serie de patrones y demás para lograr estar en paz con el tema del dinero y vivir dignamente, ¿no? Ujú, claro. Nosotros no, mira, yo no soy Harry Potter ni tengo la varita mágica de Harry Potter, no sé hacer milagros. Igual hay gente que sí, o dice que sí, yo no sé hacerlos. Y yo no enseño a la gente a hacer milagros. Yo tampoco le digo a la gente, hazte millonario en 30 días o en una semana, o trabaja media hora al día y consigue tu primer $1 millón en un mes, como hay gente por ahí en internet haciéndolo. La mayoría ya sabemos que son estafas, negocios piramidales, etcétera, ¿no? No, esto no va de ser millonario. Nosotros trabajamos toda la parte de sanación del dinero y luego sí que trabajamos en analizar tus gastos, cómo reducirlos, analizar tus deudas, cómo reducirlas o eliminarlas, cómo tener buenos hábitos financieros. Y también incitamos a la gente y trabajamos con ellos para que aumente sus ingresos, que normalmente si trabajas para una empresa, ¿no? Con tu salario y no puedes hacer más, ¿vale? Pues no pasa nada. Te ayudamos a que busques otras fuentes de ingresos, ¿vale? Secundarias, principales después, como tú quieras. Y eso sí que te ayudamos, pero no creamos una estrategia para hacerte millonario ni en un mes ni en un año. Eso surgirá o no, pero sí que te ayudamos a mejorar tu situación financiera, a reducir, a gastar menos, a tener más ingresos. Y como te digo, cada persona es un mundo y hay gente que está bien como está, simplemente quiere tener controladas sus gastos y ya está. Y otras personas que son más ambiciosos y quieren ganar mucho más. Perfecto, les ayudamos. Pero no tenemos soluciones mágicas, no hacemos milagros. Perfecto. Eh, Voy a intentar ponerme en el lugar del oyente, ¿no? Y imagínate que trabajamos la parte del ser, ¿no? Entonces, creencias limitantes, etc., 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 y de algún modo logramos sanar un poquito, pues, toda la parte mental, emocional, espiritual, energética y demás. Entonces, llegaría el hacer. Entonces, en vuestro coaching, en vuestra misión y tal, eh, ¿qué haríamos en esa parte? ¿Qué puede hacer una persona que trabaja con vosotros? Primero es qué situación está. Es decir, hay que hacer un análisis. Esto le rompe la cabeza a mucha gente porque es hacer un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, que se dice en español, ¿vale? Es decir, qué tienes, qué activos y qué pasivos tienes. O sea, qué tienes a tu nombre, pues dinero, una casa, lo que sea. Qué tienes, qué debes, son los pasivos, es decir, qué deudas tienes, etcétera. Eso para ver en qué situación patrimonial tienes, cómo es tu patrimonio. ¿Estás en positivo, estás en negativo? Eso es lo primero. Y lo segundo, una cuenta de pérdidas y ganancias, como se dice en el mundo de la empresa, es decir, cuántos ingresos tienes y cuántos gastos tienes y como diferencia, qué beneficio tienes mes a mes. Una vez que tienes esas dos fotos generales, vas al detalle. Pues a nivel de deudas, oye, ¿qué deudas tienes? ¿Se pueden reducir? Sí, no, ¿cómo? Venga. ¿Se pueden eliminar totalmente? Venga, hacemos un plan de acción.
A nivel de activos, oye, ¿tienes una casa? Sí, oye, ¿le podemos aumentar el valor? No, ¿tiene sentido tener la casa o vivir de alquiler? Sí, no, bueno, etcétera, ¿no? A nivel de ingresos y de gastos, fíjate, hasta te sorprendería saber que mucha gente ya no sabe, no que no sabe cuánto gasta exactamente, sino que hay gente que no sabe ni lo que gana. O sea, te sorprendería, pero hay gente que, sobre todo gente que no tiene un sueldo fijo, dice, bueno, yo es que gano más o menos lo... O sea, imagínate una persona que tenga un sueldo fijo y un variable, como por ejemplo un comercial, un vendedor, ¿no? Pues más o menos sabe lo que le entra cada mes, pero si tú le preguntas cuánto ha ingresado, cuánto ha ganado los últimos 6 meses, a lo mejor te dice 2 cifras o 3 y no acierta, pero todas no. Eso es muy habitual. Entonces, la parte de ingresos, como te digo, lo normal o lo que nosotros incentivamos es que la gente busque más ingresos. Oye, trabajas en una empresa, no puedes ganar más, no pasa nada. Busca fuentes de ingresos alternativas. A nivel de gastos, bueno, vamos a ver qué gastos tienes. Y aquí es muy fácil que los categoricemos, que digamos, mira, estos son gastos fijos, como la hipoteca, el alquiler de tu casa, ¿vale? Ahí es difícil hacer cosas, aunque no es imposible. Otros son variables, pues el ocio, por ejemplo, no sé, pues ya me voy de vacaciones a un sitio, me voy a otro, o no me voy de vacaciones, o compro esta ropa, o compro otra, o no la compro, la comida. Entonces, a nivel de gastos, ya te digo, la mayor parte de la gente no tiene un presupuesto familiar, que no tiene que ser nada complejo como hacen en las empresas. Puede ser un Excel muy sencillo. La gente que no le guste el Excel lo puede hacer en otro formato, pero aconsejamos un Excel. Y cuando la gente hace este ejercicio, se le rompe la cabeza. Porque te sorprendería saber cuánta gente le dices, bueno, pero ¿qué gastos tienes, por ejemplo, de tipo financiero, ¿no? De, yo que sé, gastos que te cobran o comisiones que te cobran los bancos por tener una cuenta abierta, por hacer una transferencia. Le dices, venga, ¿qué cuentas bancarias tienes? Y te digo que cada semana pasa que hay gente que no sabe cuántas cuentas bancarias tiene abiertas. O sea, se acuerda de una o dos y dice, espera, que le voy a preguntar a mi mujer, que le voy a preguntar a mi marido, espera, que esto, o sea, digo, Dios mío, pero es que igual estás en números rojos, igual te estás pagando ahí comisiones, intereses por números rojos y ni lo sabes. O sea que al final es tomar conciencia, es hacer una buena foto y una vez que sabes cómo estás, es ser humilde y es pasar a la acción para reducir lo que hay que reducir. Oye, si no te puedes ir de vacaciones este año o te puedes ir, pero gastando menos, pues oye, tú eliges, es tu vida, pero luego no te quejes que no tienes para pagar el colegio de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejercicio profundo, es doloroso, pero muy necesario. Entonces, se pueden hacer muchas más cosas, obviamente, como revisar hábitos financieros, los patrones y las creencias ya los hemos tocado, muchas cosas, pero la base es esa, ¿vale? Y todo de manera muy personalizada y de la manera menos dolorosa posible. Digamos, es un proceso doloroso, pero hay que pasar por él. Es mejor pasarlo mal durante 3 meses o 6 meses y luego estar bien a no hacer nada, me escondo, que todo se soluciona solo y no, y las cosas no se solucionan solas, incluso se ponen peor. Perfecto. Y a la hora de generar nuevas finanzas, nuevos ingresos Ujú. y etc. Vale, pues aquí hay varias cosas. Cuando se buscan nuevos ingresos, primero uno tiene que querer. Hay gente que no quiere. Dice, no, yo tengo mi sueldo y bueno, pues vale, pues no quieres, no pasa nada. Pues entonces hay que hacer una gestión a lo mejor de los gastos que tienes. Ya está. Se apuntan un poco los gastos y listo. Pero la gente que quiere tener nuevas fuentes de ingresos, hay muchas maneras. Pero nuevamente, en vez de directamente ir a hacer números y buscar como loco en todas las redes sociales fuentes de ingresos rápidas para hacerte millonario en 30 días, ¿vale? Lo que hay que hacer es preguntarse, ¿qué quiero yo? ¿Y para qué? O sea, esta es la pregunta del millón, ¿para qué? Es decir, ¿yo qué quiero? ¿Irme a vivir a Miami y tener allí una mansión y estar con los famosos? ¿Sí? ¿Quieres eso? Bueno, puede ser. No está ni mal ni bien, si tú lo quieres, pero tienes que ser consciente de para qué. Y luego cuando estés allí, ¿cómo vas a financiar eso? Si tú quieres una mansión en Miami, que igual vale, no sé, 10 millones de dólares, ¿quién va a pagar eso? ¿Y quién lo va a mantener? Ah, yo no pensaba que costaba tanto. Bueno, pues a lo mejor no tienes que tener una mansión en Miami, ¿no? A lo mejor la tienes que tener en Madrid o en Roma o donde sea, ¿no? Entonces, la gente cuando dice quiero ganar más dinero, digo, vale, ¿tú qué estás dispuesto a dar? Todo tiene un precio en la vida. O sea, si tú quieres ganar más, tendrás que hacer algo diferente a lo que has hecho hasta ahora. No vas a tener más ingresos porque viene alguien, bueno, si cobras una herencia de tus padres o tus abuelos que mueren, pues cobras y ya está, muy bien, pagas impuestos a Hacienda y ya está. Pero si no, nadie va a venir a tu casa a regalarte 1 millón de euros o 1.000 euros al mes. Vamos, a mí no me ha pasado nunca. Entonces, si quieres cambiar, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, tienes que ver qué creencias tienes, qué valores, digamos, conforman tu vida, porque en base a eso elegirás una cosa u otra. Si, por ejemplo, eres una persona que quieres ingresos pasivos porque eres muy tranquila, no quieres asumir mucho riesgo, pues bueno, pues igual puedes invertir en fondos de inversión ETF, ¿no? Que indexados, ¿no? Bueno, están referenciados a índices de bolsa y que, pues en principio tienen poco riesgo.
Si quieres algo más activo, pues igual te puedes meter en trading y hacer incluso trading diario, que a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, hay gente que le gusta y se le da muy bien. O puedes montar un negocio propio, puedes, pues no sé, convertirte en emprendedor online o presencial y ayudar a otros, pues a hacer algo, ¿no? Pues con formación, con coaching, con terapia, con sesiones de yoga, con mil historias. No sé, se pueden hacer mil cosas, pero antes de que ponerse como loco a buscar ingresos como si no hubiera un mañana, lo que hay que hacer es preguntarse quién soy yo, dónde estoy, a dónde quiero ir, para qué, y en base a eso, en base a tus valores, tus creencias, en base a tu situación particular, en base al riesgo que quieres asumir y la inversión que estás dispuesto a hacer, pues buscarlos y pasar a la acción. Al final, tampoco es tan difícil. Y volvemos a lo de antes, no hay varitas mágicas. O sea, no hay varitas mágicas, no hay milagros. Es tomar conciencia y pasar a la acción con mucho corazón y cabeza. Bien. ¿Y dónde os ubicáis vosotros con todo el tema de talentos, dones y propósito? O sea, ¿creéis que tiene sentido que cada persona identifique un talento, un don, un propósito y construya un emprendimiento alrededor de eso? ¿O vas más bien por otra dirección, por otro camino? Y lo más importante antes de crear un proyecto de emprendimiento es eso, es cuál es mi propósito de vida. Mira, hay un ejercicio muy bueno que es el Ikigai, ¿no? Eh, que realmente es la intersección de cuatro círculos, ¿no? Es decir, en qué soy yo excelente, qué me apasiona, qué necesita el mundo y qué me puede pagar el mundo. La intersección de esos cuatro ámbitos te puede dar una idea muy buena de qué quieres hacer en la vida y para qué, o en qué puedes emprender y para qué, ¿vale? Entonces, ese es un ejercicio muy sencillo y muy bueno que nosotros proponemos que lo hagan los alumnos porque te das cuenta de muchas cosas, te rompe la cabeza. Y de repente, donde no veías oportunidades, surgen. Y porque muchas veces, ¿quién no tiene una habilidad especial, no? Pues no sé, se le da bien hacer trabajos manuales, pues no sé, en una casa pintando, construyendo muebles, arreglando coches, lo que sea. Eso puede ser un emprendimiento. Algo que es un hobby, lo puedes potenciar y lo puedes convertir en un emprendimiento, empezando poco a poco, de manera pues segura, controlando el riesgo y siempre que disfrutes. Nosotros recomendamos que la gente siga su propósito, siga su llamada, su llamado, sí, que ha tenido, o sea, cuál es su misión, a qué ha venido aquí en la vida. Pero que lo haga con cabeza y con corazón, que no lo haga a lo loco, que lo planifique y lo vaya probando poco a poco, ¿vale? Todo de una manera, pues muy, bueno, paso a paso, para evitar sufrimientos y que cada uno haga lo que cree que tiene que hacer, lo que le dicta su alma, su corazón, el universo, Dios, como cada uno quiera tener, ¿no? Bien. Hubo algunos momentos, creo que no sé si es la mía o la tuya la conexión, pero te perdí un poco en la imagen y se distorsionó un poquito el sonido, pero yo creo que lo tenemos. O sea, sí, creo que al final, aunque se perdió un poco la calidad de imagen o de sonido, se comprendió y se te vio. Eh, bien, yo creo que tengo una visión holística de, o sea, me refiero que comprendí tu coach financiero holístico, pero si quieres entrar un poco más en detalle para que lo entienda también quizás la audiencia, lo podemos hacer como tú lo veas. Si hay algún punto que te gustaría profundizar, aclarar. Sí, sí. Perfecto, mira. Así en resumen, para que, en lenguaje muy sencillo, para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Mira, podemos hablar de beneficios principales que puede tener el coaching financiero holístico o el programa que vamos a lanzar, que es Transfin, Transforma tus finanzas. Mira, un primer beneficio podría ser, te ayuda a sanar tu relación con el dinero, te libera de miedos, de creencias limitantes, de patrones heredados que te impiden avanzar. Eso es un beneficio claro. Otro, que te da estructura, te da claridad y te da recursos concretos para que mejores tu gestión, para que hagas una mejor planificación financiera cada día y sobre todo que esté ajustado a tus necesidades y tu situación individual, ¿vale? Particular, porque cada persona es distinta. Otro punto es que tienes acceso a una comunidad de apoyo que te da ese calorcito digital que hemos dicho, ¿no? Lo que hace que mejore tu motivación, hace que rompas la soledad, que es un gran problema muchas veces. Estoy solo, nadie me entiende, nadie me escucha, no sé qué hacer. Pues esto rompe la soledad, porque te metes en un grupo, sientes ese calorcito, compartes experiencias, se resuelven dudas y todos tenemos aprendizajes, tanto maestros como alumnos. Otro punto es que favorece el equilibrio en general, con esa visión 360, ¿no? Como hemos dicho, a nivel físico, energético, emocional, mental y espiritual. Es decir, que conecta todas las áreas de tu vida con ese bienestar financiero, con esa libertad financiera que llevas buscando, pues, posiblemente toda la vida. Y luego otro que me viene a la cabeza es que
te ayuda a establecer objetivos claros y sostenibles. Esto es muy importante. Y como consecuencia de esos objetivos, a crear planes de acción concretos con el paso a paso concreto de lo que tienes que hacer para mejorar tu situación, salir de ese caos financiero. Esto lo que hace es que te facilita el camino hacia la abundancia, hacia tu libertad, en definitiva, tanto financiera como física, emocional, mental, etcétera, ¿vale? O sea que, en resumen, el enfoque de Transfin transforma tus finanzas y el coaching financiero holístico permite que cada persona realmente, en esencia, se descubra a sí misma, se conozca mucho mejor, descubra su potencial, recupere las ganas, la alegría de vivir y dé pasos concretos hacia una vida más consciente, más plena y más abundante. Perfecto. Quedó clarísimo. Permíteme, José Marcelino, preguntarte, no sé, yo por los conocimientos que tengo creo que es doloroso, preguntarte a ti, desde un punto de vista financiero, cómo te va, si eres rico o tienes el objetivo de serlo, y si tienes ingresos pasivos, ¿no? O sea, cuéntanos un poco para conocer el coach. Yo no soy millonario, lo reconozco, no lo soy. Y mis ingresos van aumentando poco a poco, pero no soy millonario. ¿Mi objetivo es ser millonario? Pues si tengo que serlo, lo seré, pero no es, en uno de mis objetivos no es ser millonario. Entonces, tengo ingresos activos, tengo ingresos pasivos, cada vez tengo más fuentes diferentes de ingresos, es cierto. Yo tengo, por supuesto, mi propio presupuesto familiar, donde tengo controlados y categorizados cada uno de los gastos. Obviamente, tengo un sistema está definido, pero que es flexible. Todos vivimos imprevistos, la vida te lanza imprevistos casi de manera continua, con lo cual es importante ser flexible. Y, y acompaño a los demás, creo que les puedo ayudar a mejorar su situación financiera, porque yo, como he dicho, he estado en el caos financiero, en el infierno financiero. Con lo cual, lo más importante es saber dónde está uno, a dónde quiere ir, ser consciente de eso, ser humilde y saber para qué lo quiere. Si tú quieres ser millonario, fantástico. Oye, pues venga, vamos a trabajar para que lo seas en algún momento. Y puede que lo consigas o no, pero si haces las cosas bien, tu situación financiera va a mejorar seguro y vas a ser más feliz seguro. Entonces, mi situación es cada vez mejor, es buena. No soy millonario y si lo tengo que ser, lo seré. Pero no es un objetivo directo mío de José Marcelino quiere ser millonario. No es uno de mis objetivos. Perfecto. Y tu principal activo sí que viene de esto, ¿no? Es tu principal trabajo, el coaching. Sí, sí, bueno, también soy escritor, hago temas de consultoría para empresas, para pymes y otras cosas, ¿no? Otras inversiones, pero sí, tengo distintas fuentes de ingresos. Algunas son pasivas también, ¿no? Como afiliaciones, etcétera. Y bueno, y yo recomiendo a todo el mundo que, bueno, pues que pase a la acción. O sea, que no tenga miedo, que rompa esa inacción por el miedo que te paraliza y que haga cosas nuevas. Es mejor algo hecho que perfecto. Porque si no haces nada, no va a venir ningún gobierno, no va a venir nadie normalmente a salvarte de ningún problema ni a recuperar tu situación financiera. Tienes que ser tú el que coja el toro por los cuernos, como decimos en España, y que pases a la acción. Y si no sabes hacerlo, como yo no sé arreglar una casa o yo no sé arreglar un coche, pues que pidas ayuda, no pasa nada, es normal. Claro, a quien sí sabe arreglar el coche claro, Exacto, exacto. y que sí es posible arreglarlo y tal. Bien, perfecto, genial. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, con el tiempo vamos bien, estamos dentro de lo que hablamos. Yo creo que se entendió, Ujú. creo que se comprendió bien, me parece interesante. Y bueno, no sé, vamos a dejar tus datos en la descripción del vídeo para que quien quiera te pueda contactar y conectar contigo, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Ponemos mi mail, por ejemplo, y mi cuenta de Instagram, que ahora mismo es la más activa, que nos escriban directamente y nosotros les atendemos, pero vamos, de mil amores. Genial, perfecto. Si no tienes, o sea, las preguntas que tenía me las contestaste todas. A ver, sí, el dinero, em, hemos dicho de algún modo que es neutro, ¿no? Es como un cuchillo, puedes cortar la manzana para comértela y está genial, o puedes perjudicar o dañar a alguien con el mismo cuchillo, ¿no? Entonces, más o menos el dinero va por ahí. También dijiste que es un potenciador de algún modo, ¿no? Aumenta lo que tengas tú por dentro, ¿no? Refleja allá afuera lo que tienes tú. Si vibras bien, pues el dinero va a vibrar bien contigo. Si vibras mal, pues va a vibrar mal, ¿no? Entonces, lo vuestro es ayudar a que vibre bien, ¿no? Mejorar la persona para que también luego, como efecto colateral, mejore su situación
con el dinero y que de algún modo también está relacionada con su equilibrio y su bienestar y su felicidad interior, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. Si estás todo el día maldiciendo a ti, te maldices a ti mismo. Maldito yo, maldito al gobierno, maldito los políticos, maldito a mi pareja, maldito a mi jefe, mi empresa y maldito el dinero. Claro, una persona que está diciendo eso constantemente, que lo siente en su corazón, que lo siente en su mente, pues claro, al final, ¿cómo va a estar? Pues mal, pues mal. Va a traer la abundancia, sí posible, pero por Claro. sentido común, aunque no se crea en nada de esto que hemos dicho, ¿vale? Si tú estás así, es que te vas a poner hasta enfermo, porque de tanta maldad, de tanta negatividad, es que te vas a poner enfermo. Hay gente que dice, es que me cojo un catarro, me cojo la gripe, me cojo no sé qué, me duele la pierna, me duele... Pero ¿te sorprende? ¿Te sorprende que estés siempre enfermo? ¿De verdad? Yo no soy médico, pero no hace falta. Pero mírate, escúchate. O sea, mira cómo estás. Maldiciendo todo, viendo noticias negativas, comes fatal, no haces deporte, duermes mal. ¿Qué quieres? O sea, no vas a tener ni la abundancia, ni la felicidad, ni nada. Si queremos ser abundantes, si queremos ser felices, si queremos tener una buena situación financiera, tenemos que ser positivos y realistas. Yo no digo que digamos que, uy, el mundo es maravilloso, todo es maravilloso. No es verdad, no es verdad. El mundo es duro. O sea, la vida que nos toca vivir, o sea, hay cosas que son más fáciles, otras no, pero en general es duro. O sea, hay que luchar pues, por un trabajo, por tener ingresos, eh, por controlar los gastos. No es fácil, yo lo reconozco, no lo es. No nos vamos a engañar. Pero tienes que tener una mentalidad positiva y realista, porque con eso no te vas a hacer millonario en un mes, o a lo mejor sí, en un año, nunca se sabe, pero vas a estar mejor que si estás siempre negativo, maldiciendo todo, a ti mismo, a los demás y a todo el mundo. Con lo cual, sí, todo es energía, frecuencia, vibración. Si vibras alto, atraes cosas altas. Si vibras bajo, atraes cosas que están bajas. No hay más. No hay más. Claro. Y si vibras alto y también tienes el conocimiento y te trabajaste esa parte del ser que dijiste tú en ser, hacer, tener, te trabajaste el ser, si te llega una herencia o te toca la lotería, pues con ese dinero vas también a manejarlo mucho mejor que si esa parte del ser te la saltaste, ¿no? Te ganas la lotería o te llega la herencia y capaz que en un par de semanas vuelves a la situación inicial, ¿no? Peor. O vuelves a una situación peor, porque te metes en un negocio ruinoso, te endeudas. Hay gente que incluso coge deudas que tienen un tipo de interés de incluso de 1000%, 2000%, 3000%, no el 1, 2, 3%, 1000, 2000, 3000%. Es decir, que es que al final acaban pagando mucho más de lo que han pedido. Y es que no se dan cuenta porque no lo saben. Es terrible. O sea, hay gente que acaba arruinada con esa cuestión y que acaba peor que antes. ¿Cuánta gente le toca la lotería y 5 o 6 años después es la media? El 80% acaban en la ruina y peor que antes. Imagínate, terrible. ¿Por qué? ¿Por el dinero? No. El dinero no soluciona los problemas de dinero. Esto lo tengo que repetir porque dice, ¿cómo? El dinero no soluciona los problemas de dinero. Hombre, si tú vives en tu casa con tu familia y te van a cortar la luz, el agua, el gas, o pagas hoy o te lo cortan y no puedes ducharte, no puedes dar de comer a tus hijos, ¿vale? Si pagas hoy, no te cortan el suministro. Muy bien. ¿Te soluciona ese problema? Sí. Pero es un problema puntual. Pero el problema de base a largo plazo no lo soluciona el dinero. Lo soluciona una buena sí, primero a nivel holístico, emocional, mental, etcétera, y luego una buena gestión financiera. Es que es así. Lo que pasa es que mucha gente no quieren, tienen pánico al dinero y ni siquiera quieren hablar de dinero ni escuchar sobre dinero. Claro, eso es porque no han sanado la relación con el dinero. Volvemos a lo de antes. No sirve de nada ganar más dinero, no sirve de nada hacer un presupuesto, no sirve de nada todo eso si antes no has sanado la relación con el dinero, porque no estás haciendo la primera parte, que es ser. No puedes hacer tener y luego hacer. Porque si solo tienes y luego haces, o sea, perdón, si solo haces y luego tienes, vas a tener lo que has vibrado haciendo, que como no está alto porque no has trabajado la parte del ser, al final haces cosas con energía media o baja y tienes cosas con energía media o baja. No, hay que volver al ser, aumentar la frecuencia, vibrar alto. Como consecuencia haces cosas que vibran alto y como consecuencia tienes cosas que vibran alto. No hay más, no hay más. Claro, claro. Esto lo descubrieron los budistas, los hinduistas hace 5000 años. Es que no es nuevo, no lo estamos inventando tú y yo. Sí, 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 no, pero estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente, cuando se mete en temas de dineros, emprendimiento, libertad financiera y demás, como que se quiere saltar un poquito la parte del ser, ¿no? Sí, bueno, ok, mentalidad, perfecto, pero ¿qué tengo que hacer? Ojo, porque esa parte yo creo que es imprescindible y también puedo aportar un poquito mi experiencia. Yo llevo un tiempo estudiando todo este tema, libertad financiera y demás, siempre con esa parte holística muy presente y puedo, ¿cómo se dice en español? Testimoniar, atestiguar, ¿cómo se dice? Sí, dar testimonio, Claro. asegurar, sí. Pues que pasan cosas. Sí. Cuando te trabajas por dentro, pasan cosas por fuera.
y el hacer se hace más fácil. Sí, sí. Y entonces, fíjate, si mencionamos a Carl Jung, que fue un psicólogo y psiquiatra suizo impresionante, él hablaba de sincronicidades, por ejemplo, ¿no? Él no hablaba de que hay casualidades, sino causalidades, es decir, que nada pasa por casualidad. O sea, oye, fíjate, qué casualidad que me han propuesto este proyecto. Ah, sí, ¿tú crees que es casualidad? ¿O es que antes has trabajado mucho el ser, has hecho y luego como consecuencia ha venido el tener? Claro, Has atraído ese proyecto, esa persona, esa oportunidad, esa situación porque has vibrado alto y has atraído situaciones, personas que vibran alto. Tanto si crees como si no, eso funciona así. Es que son leyes totalmente. universales que se nos aplican a todos, tanto si creemos como si no. Y que no lo quiera creer, pues oye, pues tú verás, pero es así. Claro. Entonces, claro, no hay casualidades. Si tú te trabajas, surgen esos proyectos, esas personas que te ofrecen ese trabajo, es esa persona ideal que a lo mejor se convierte en tu pareja ideal, mil cosas. Es que esto se aplica a todo en general, no solo a nivel financiero. Es Sí, así. sí, 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 tal cual. Volviendo un poco a Jesús, creo que lo nombraste en un Sí, principio, y a los esenios que estaban bastante relacionados con él. Creo incluso que él era esenio o algo por el estilo, tampoco me acuerdo o lo sé, pero están los famosos espejos esenios, ¿no? Que hablan pues de eso, que de algún modo lo que tienes dentro refleja lo que tienes fuera y lo que tienes fuera refleja lo que tienes dentro, y si te trabajas lo que tienes dentro, pues como efecto secundario, se dice en español, pues lo que está afuera pues va a cambiar sí o sí. claro, claro. Y es que, fíjate, el cambio está dentro de nosotros, no fuera. La gente espera que el gobierno, su jefe, la empresa, sus padres le solucionen el problema. O sea, eh, espera que la solución viene de fuera, no, la solución viene de dentro. Dice, pero es que estoy muy mal. Pues cuanto peor estás, más esfuerzo tienes que hacer en mejorarlo desde dentro. Porque es así. O sea, primero lo haces desde dentro el cambio y luego como consecuencia sucede. Vienen esas sincronicidades, esas causalidades, no casualidades en el exterior, no al revés. No me siento a ver la televisión y a beber cerveza y espero a que papá Estado me solucione todos los problemas. Y con perdón, papá Estado no soluciona el problema de nadie. Ya está, lo he dicho. Es que es así. ¿O qué solucionan? Perfecto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Dijiste una frase que creo que va a ser el título de este programa, porque yo siempre pongo como título una frase que dijo el invitado que me pareció así como poderosa o que resume un poco la entrevista. Y tú dijiste que el dinero no soluciona los problemas del dinero. Entonces, es una buena candidata para el título de la entrevista. Bien, José Genial, genial. Marcelino. Si para ti lo tenemos, para mí también. Si no tienes nada más que añadir, voy con las 5 preguntas de cierre. Perfecto. ¿Vamos? Adelante. Sí, vamos. Pues la primera es que nos recomiendes un libro o una película. Pues te voy a recomendar varios, o por lo menos lo menciono, para que no me eches aquí porque estamos mucho tiempo. Mira, libro. A mí un libro que me apasiona, pero que me apasiona de verdad, es El hombre más rico de Babilonia. Lo leí. Es un libro muy cortito, muy fácil de leer, ¿vale? Porque está escrito en forma de parábola, ¿vale? Ambientado en la antigua Babilonia, donde unos amigos que son pobres, que viven en la antigua Babilonia, pasan todo tipo de calamidades, o sea, tienen una vida pésima, y como después de mucho tiempo se juntan, se encuentran de nuevo y ven que la mayoría están igual que antes, pobres, en fin, una vida miserable, y uno de ellos es el hombre más rico de Babilonia. Y dicen, pero bueno, pero tú, si pasabas hambre como nosotros, no ibas al colegio porque no podías, no o sea, ¿qué has hecho? Y entonces él le habla de las 7 reglas del dinero, ¿no? Que al final, este libro se escribió como hace 50, 60 años, creo. Da igual, es muy sencillo y al final volvemos a lo mismo. Se trata de el dinero no soluciona problemas del dinero y sobre todo es una cuestión de mentalidad, ¿vale? Es decir, tanto la escasez como la abundancia surgen aquí, ¿eh? O sea, en la mente, es así. Hay mucha gente que le puede. ¿Cómo que surgen ahí? Sí, surgen ahí. Tanto si te lo crees como si no, surgen ahí. Entonces, lo que pasa es que aquí está nuestro amigo el ego, que, bueno, pues hay que gestionarlo de una manera particular, ¿no? No hay que destruirlo como quizá propugnan las filosofías o las religiones asiáticas, ¿no? Budismo, hinduismo, para ellos hay que eliminarlo. En la visión más occidental, que yo soy más partidario, creo que el ego es bueno tener un poco de ego, pero controlado. Y siempre que tú lo controles a él, no él a ti. Perfecto. Pero tener un poco de ego es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo asimilo un poco al miedo. Cuando tú vas por un precipicio, por una y estás a punto de caerte, sin embargo, si tienes un poco de miedo, lo positivizas y dices, uy, ten cuidado que me puedo caer, puedo ir por aquí, pero dejo un poquito de margen para no caerme. Eso lo puedo asimilar un poco al ego, es decir, el ego nos viene muy bien porque nos da señales, nos da
pistas, bueno, nos puede a veces orientar, pero tú tienes que controlarle a él. No es que no tengas que hacerle caso, es que él te da información, te da pistas, pero tú decides. Y puede ser lo que te diga él o no. Porque el ego realmente lo que quiere es que sobrevivamos, no quiere que emprendamos ni que mejoremos la situación financiera, quiere dejarte en la zona de confort, que estés ahí. Su objetivo es la supervivencia, pero no quiere que mejores, no quiere que asumas riesgo, no quiere que hagas nada, te quedas ahí, ya estás prácticamente ahí, ¿no? En tu desgracia y en tu infelicidad ya estás bien, porque es lo conocido. ¿A dónde vas? Haciendo otras cosas. Claro, esto es duro de asimilar y de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al hombre más rico de Babilonia, es buenísimo, es muy corto, muy sencillo y se aprende muchísimo, ¿vale? Aunque sea una fábula ambientada en la antigua Babilonia hace 3 o 4 mil años, ¿vale? Me parece increíble ese libro. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Otro que mucha gente que no lo conoce es el millonario de la puerta de al lado. Lo leí. Vale, pues es buenísimo. Luego sacaron otra versión y ya tiene unos años, pero en definitiva habla de, rompe un poco con los moldes de cuál que es el millonario, ¿no? Yo lo asimilo al fabuloso mundo de Hollywood, ¿no? Donde todo el mundo es famoso, todo el mundo guapo, todo el mundo millonario y todo es guay. Pues no todo es tan maravilloso ni tan guay. A lo mejor guapos sí, pero igual es humo lo que hay ahí, ¿no? No hay valores, no hay nada. Con lo cual, ahí demuestra que mucha gente que son millonarios de verdad no viven, o sea, se trabajan mucho internamente, no esperan la aprobación externa, no les gusta, digamos, ser famosos, o sea, no tienen un afán de protagonismo, no esperan que la gente sepa cuánto dinero tienen y hace falta, porque ellos valoran mucho más la educación, los valores, la familia, el dejar un legado a sus hijos, el tener la vida que ellos quieren. Es decir, es maravilloso el libro este, ¿vale? Y luego hay uno muy bueno que es un poco más técnico, pero que es buenísimo, es La bolsa o la vida, de Joe Domínguez y Vicky Robin. Joe Domínguez murió hace mucho, pero ahí se sacaron unos conceptos increíbles sobre cómo conectar el dinero con la energía vital que tienes que dar para cambiar. O sea, es decir, te dice, oye, ¿te quieres comprar un coche? Vale, ¿cuánto vale? 50.000 euros, vale, muy bien. ¿Y cuántas horas de tu vida tienes que trabajar para pagar? Anda, eso no me lo había preguntado yo, ¿no? Mm. No cuántos años, cuántas horas de trabajo tienes que dedicarle. Y si en vez de comprarte uno de 50.000, te comprarás uno de 30.000, con esa diferencia, ¿qué podrías hacer? Ah, a lo mejor le podrías arreglar a tu hijo la boca, que lo necesita, o a lo mejor podrías irte de vacaciones con tu familia, que hace 5 años que no te vas, o, bueno, o sea, como que te rompe un poco la cabeza, ¿no? Entonces, esos 3 libros me encantan. Luego, si me permites, películas, el Wall Street de Michael Douglas, ¿vale? La mítica del año 85 por ahí, creo que es, Ujú. donde hay una frase que es buenísima, ¿no? El personaje que hace Michael Douglas, que dice, el Gordon Gekko este, dice, la avaricia es buena. Claro, es que es una frase que dices, Dios mío, o sea, te está diciendo que todo vale, aquí tengo que pisar a todo el mundo, cortar cabezas para ser más poderoso, más millonario. Y la pregunta es, ¿para qué? No por qué, ¿para qué? ¿No? Lo dejo. Y luego, la segunda parte, entre comillas, El lobo de Wall Street, de Leonardo DiCaprio, es incluso mejor, porque Leonardo DiCaprio y el resto de actores hacen unos papeles increíbles, o sea, me parece espectacular esa película, pero bueno, son el mismo lección, mismo aprendizaje, es decir, no todo vale, hay límites que no hay que pasar, y sí, aprendes sobre cómo venden, cómo gestionan, cómo hacen red, cómo trabajan, eso está muy bien, pero claro, imagínate, pues son adictos al alcohol, a las drogas, sexo, incumplen todas las leyes que existen. La pregunta es la misma, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quieres más? ¿No? Si ya tienes todo, ¿para qué quieres más? Bueno, y cuál es el precio que vas a pagar? ¿No? Que ese es otro. Mm. Y luego ya la última película, que me parece también buenísima, En busca de la felicidad de Will Smith, que es Ah, la película donde sale el padre soltero con un niño pequeñito que duermen en el metro o en un coche o en la calle y él es vendedor y luego consigue entrar en una empresa de financiar como trader, ¿no? Y aquí hay unas lecciones brutales, ¿no? Como perseverar ante la adversidad, la determinación para conseguir tus objetivos, aunque estés a punto de dejar todo tirado. Y Will Smith ahí, sobre todo, se apalanca en su hijo. O sea, él sufre. Si no tuviera a su hijo, diría, pues mira, me tiro por el puente, me caigo al río Hudson y ya está, y que me coman los tiburones, me da igual, ¿no? Pero tiene a su hijo. Sí, sí. Cuando no tienes fuerzas, tienes que sacar fuerzas de donde no las hay. Tira de tu hijo, tira de tu pareja, tira de lo que sea, pero agárrate a algo. Y luego también, muy importante en esta película, la importancia de creer en ti mismo y dar siempre el máximo. Siempre. Y si te enfocas y haces eso, es imposible no mejorar. claro. Volvemos a lo de antes. Yo no te garantizo que te vas a hacer millonario, pero es que vas a mejorar seguro. Es imposible no mejorar. Imposible. Tarde o temprano, claro. Si Claro. cosechas bien, recogerás bien. Exacto. Sí. Bien. Ahora nos tienes que recomendar otra cosa. Imagínate que nos caen 100 euros del cielo. ¿En qué recomiendas invertirlos, gastarlos o lo que sea? Vale, genial. Mira, cuando
cuando hablamos antes de cómo mejorar fuentes de ingresos, cómo aumentar los ingresos, ¿vale? Hay una cosa que mucha gente no le gusta, pero yo la digo. Es, tienes que invertir primero en ti mismo. Dice, ¿y eso? Pues sí, porque cuando inviertes en ti mismo, le estás diciendo al universo, a Dios, a lo que sea, que te valoras a ti mismo, que te quieres, que te amas. eh, lo puedes hacer de muchas maneras. Puedes tener una experiencia sanadora en la naturaleza, en la montaña, en el mar. Yo qué sé, se me ocurre un paseo a caballo, montar en bicicleta o andar. Puedes ir solo, puedes ir con tu pareja, con tus hijos, da igual. O sea, es conectar el entorno con tu yo más profundo, ¿no? Tu subconsciente, tu yo más profundo, bueno, todo lo que tienes dentro, conectarlo con la naturaleza. Muchas veces estamos desconectados de la naturaleza. La gente que vive en las grandes ciudades es siempre atascos, coches, ruido, personas, todo el mundo corriendo. Y te olvidas de lo más básico que eres tú, pero no lo que hay a nivel superficial, sino lo que hay dentro, a nivel subconsciente. Se me ocurre también un masaje relajante, por ejemplo, una sesión de coaching, un curso online o presencial o un taller, pues sobre desarrollo personal, yoga, mindfulness. O incluso, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria en un banco, ingresar esos 100 euros y, bueno, que no te cobren comisiones, por favor, ¿vale? Que no nos cobren comisiones. Y aunque sean 100 euros y es poco, a lo mejor es un acto simbólico y que es el punto de inflexión, el inicio el inicio de la transformación financiera. El hecho de coger 100 euros, no gastártelo, no sé, en cervezas y meterlo en una cuenta bancaria, pues ya como que rompes el paradigma, ¿no? Cambias ese hábito, rompes con ese patrón, con esa creencia limitante, y lo tienes ahí, te formas y luego empiezas a hacer pequeñas inversiones. O lo dejas ahí y ya tienes algo. O sea, sobre todo, más allá de lo que es en sí, es romper, o sea, es hacer un primer gesto. Porque el paso más difícil es de estar parado a dar el primer paso. Eso es el más difícil, de 0 a 1. Una vez que dar el tercero más, cuarta. Y cuando te das cuenta ya estás corriendo. Pero hay que romper la inercia de estar parado y no hacer nada. Es pasar de estar quieto a dar el primer paso. Eso sería una manera de hacerlo. Claro, y el inicio tiene magia, ¿no? Se desencadenan cosas y pasan cosas interesantes. Genial. Bien. Vamos con la siguiente. Momentos de dificultad. ¿Qué recomiendas o qué haces tú en tus momentos de dificultad? Pues mira, practico mindfulness, que hay muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, el mindful eating, ¿no? Que es la comida consciente. Comer sin televisión, sin redes sociales, sin teléfono, simplemente disfrutando la comida, ¿vale? Al principio cuesta porque no estamos acostumbrados, pero es un beneficio increíble. El mindful walking, que es caminar de forma consciente. Los japoneses, por ejemplo, tienen una técnica, hay una, bueno, no conozco la palabra en japonés, ¿no? Pero lo llaman baños de bosque. Es decir, es ir al bosque, al mar, a donde sea y conectar. No llevar el teléfono, no llevar nada, olvidarte de todo, sino que respirar el olor que hay en el bosque, observar los pájaros, escuchar cómo cantan, tocar el agua del río que corre. Eso te vuelve a conectar con la naturaleza, con nuestro origen, ¿vale? De dónde somos, a dónde estamos y a dónde vamos. El mindful driving, por ejemplo, que es la conducción consciente. Esto no quiere decir que nos durmamos y estemos meditando con los ojos cerrados, eso no. Hay que conducir de forma consciente, pero eso quiere decir que si estás en un atasco y llega alguien y te pasa y te pita pi, 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 pues que no hagas lo mismo, que te tranquilices y que digas, mira, estoy calmado, ¿no? Estoy tranquilo. Y lo puedes hacer con una respiración profunda o, bueno, como puedas, utilizar un ancla que se utiliza en PNL, en programación neurolingüística, que puede ser tan sencillo como juntar, por ejemplo, estos dos dedos, el anular y el índice, los juntas mientras mentalmente dices calma, estoy tranquilo y respiras profundamente. Y esto mientras estás conduciendo y estás y en una situación normal dirías, bueno, insultarías a la persona que te ha hecho eso, te enfadas, se te sube la tensión, bueno, en fin. O sea, se pueden hacer muchas cosas muy sencillas en el día a día. Algo más, entre comillas, normal, meditar, visualizar, decretar, alinear los chakras, hacer respiración consciente, que es muy fácil, no hay que ser un experto en nada. Todo esto cuando estás mal. Cuando estoy mal o no, o sea, de manera, por ejemplo, una cosa muy importante para mí, yo hago cada día, es dar las gracias. Yo doy gracias. Doy las gracias a mí mismo, me doy las gracias a mí, José. Me doy las gracias a mí, doy las gracias a los demás y luego acepto las gracias que me dan los demás. Cuando alguien me dice gracias, en español solemos decir de nada, que es horrible, porque estás rechazando las gracias. Lo que hay que decir es gracias a ti, muchas gracias, es un placer, encantado de ayudarte, o infinitas veces, que digo yo muchas veces, porque el infinito es, oye, todas las veces que haga falta. Pero si dices de nada, estás rechazando las gracias, estás rechazando esa abundancia, esa frecuencia alta que viene, positiva, de gracias, la estás rechazando, es terrible. Pero yo esto lo vencí hace pocos años, fíjate, nos han criado así y bueno, pues tenemos que romper con eso, ¿no?
Otras cosas que hago, deporte y algo muy básico que a veces la gente se olvida, pasar todo el tiempo que puedas y de calidad con tus seres queridos. Eso es Ah, imprescindible. genial. Bien, ya vamos acercándonos al final. Y la siguiente pregunta, que es una que me gusta, imagínate que bueno, hay un cartel gigante en el cielo y visible a todo el mundo en un idioma universal. Entonces tienes la oportunidad de escribir algo ahí y que todo el mundo lo viera para X tiempo. Así como un mensaje, ¿no? Una frase o lo que sea. ¿Qué escribirías ahí? Mira, se me ocurren varias cosas. Una, por ejemplo, el dinero es la semilla de tu libertad, por ejemplo. Ujú. Eso con un perfil financiero y en general te podría decir que cada amanecer es un regalo para transformar tu vida, por ejemplo. Cada día es una oportunidad de transformar tu vida. Sí, Claro, no lo desperdicies, ¿no? Entre paréntesis. Sí. sí. Entre las nubes, paréntesis. Perfecto, bien, ok. Y ahora, pues la cadena. Venga. Contestar a la pregunta del anterior y formular tú la pregunta para el siguiente. Pues mira, la anterior fue Ara, una chica malagueña. Tuvimos una charla espiritual y al final, pues la pregunta que se le vino es esta. ¿Qué es para ti Dios? Bueno, para mí, ¿qué es Dios? Mira, Dios es lo que cada uno quiera que sea. O sea, me voy a salir un poco de los estereotipos, ¿no? Eh, los creyentes creen que Dios es un ser superior que los ha creado y es su Padre eterno, me parece muy bien. Y para otros, Dios, yéndonos al otro lado, digamos, al otro extremo, Dios es, todos somos dioses, ¿no? Porque todos tenemos una parte, nuestro yo superior, nuestro yo cuántico, que es un pequeño Dios, ¿no? Porque si somos hijos de Dios, en parte somos dioses, ¿no? Es imposible que un Dios nos ofenda algo que no sea en parte Dios, aunque sea semidios. Entonces, ¿dónde me encuentro yo? Yo he vivido en un mundo, digamos, católico, se me crió así, estudié en un colegio católico, mi familia católica, yo bebí de esas aguas, de esas fuentes del catolicismo, pero ya en época adulta, pues me di cuenta que hay algo más. No reniego del catolicismo ni de Dios, pero la visión que tengo actualmente es más amplia, ¿vale? Yo sí que creo que hay algo superior, no sé si llamarlo Dios, y es lo que nos han dicho, que es el anciano con la túnica blanca, pelo blanco y barba blanca, que es el Dios creador de todo. Y un escritor famoso español muy, muy famoso, JJ Benítez, que dice que habla del Padre Azul, ¿vale? Sería como una versión más moderna de esto. Yo me quedo un poco con todo. O sea, yo creo, no tengo pruebas, que hay algo superior que nos ha creado. Yo no creo que haya hecho así el universo, de una chispa de repente ha surgido el ser humano o que venimos de no sé dónde. Yo creo que algo nos ha creado. Eso es evidente para mí. Me da igual que lo llames Dios, que lo llames universo, que lo llames, da igual, fuente original, da igual. Creo que nosotros somos mucho más poderosos de lo que nos han dicho. No sé si llamarme Dios o semidioso, pero somos mucho más poderosos de lo que nos han dicho. Eso estoy totalmente convencido y a las pruebas me remito. Y al final invito a la gente a que se cuestione las cosas y sobre todo que sea feliz. Tanto si elige llamarlo Dios como fuente original, universo, da igual, ¿qué más da? Al final es un estereotipo, es una etiqueta. Lo importante es que tú seas feliz, que seas consciente de ello bueno, y que intentes ser lo más feliz posible y sobre todo, muy importante, que hagas lo más feliz posible a todos los que te rodean. Si hacemos eso, el mundo sería increíble, maravilloso, mucho mejor de lo que es, independientemente de que lo llamemos o etiquetemos como Dios, universo o como queramos. Perfecto. Quedó clara la respuesta. Bien. Ahora te toca a ti. Vale, Todavía no pues sé quién va a ser, no sé en qué sección, no sé nada. Así que puede ser cualquier pregunta, ¿eh? Que también tengas tú por contestar, que todavía no la contestes, lo que sea, lo que tengas. vale, genial. Pues, por ejemplo, ¿cuál es tu relación actual con el dinero? Ok. Sí, Le queremos dar poco más de... sí, sí, es que un poco de matiz. ¿Cuál es tu relación actual con el dinero y cuál quieres que sea tu futura relación con el dinero? O sea, ¿cuál es ahora y cuál quieres que sea en el futuro? Claro. Ujú. Ok. En el futuro. Ajá. Pues a ver, no te pierdas la respuesta, ¿eh? Bueno, te voy a No, no, estaré etiquetar atento, estaré atento. en Instagram, la vas a tener y tal.
Genial. Genial. José Marcelino, creo que lo tenemos, con el tiempo no está mal. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Simone. Un placer, Si no de tienes verdad. nada que añadir, No, te agradezco infinitamente que me hayas invitado. La verdad que yo me lo he pasado genial. Creo que hemos hablado de cosas muy interesantes, que hemos disfrutado y yo creo que yo he aprendido de este encuentro y espero que la gente disfrute, se lo pase bien y nada, pues nos vemos en el siguiente. genial. Yo también me lo he pasado bien. Creo que hemos conectado entre nosotros. Ojalá que también conectemos con la audiencia y sobre todo que la audiencia conecte con ese Dios interior financiero tal vez y pueda pues dar un pasito hacia esa abundancia, felicidad y tal que estábamos comentando, ¿sí? Esa es la idea, en este caso con nuestra entrevista, ¿no? Bien. No lo podría decir mejor, perfecto. Me parece maravilloso. Pues nada, aquí vais a tener, repito, las informaciones, los contactos para contactar con José Marcelino. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Simone, hasta la próxima. Hasta pronto. A Chao. ver si coincidimos en otra más adelante. Sí, sí, eso seguro. Dalo por hecho. Venga, muchas gracias. Chao, ¿eh? A ti, hasta luego. Hasta luego. Chao.